Para profundizar un poco más ahora en la técnica arquemónica, debemos retomar el concepto de cerco. Hemos dicho anteriormente que la función cerco aparece como una ley de la naturaleza. Y también afirmamos que el principio del cerco constituye una estructura de la mente humana, es decir, un arquetipo colectivo. Esta duplicidad no debe extrañarnos. Si aceptamos el principio hermético de equivalencia entre macrocosmos y microcosmos, nos resultará evidente que todas las leyes del macrocosmos se reflejan en las leyes análogas del microcosmos y viceversa. Pero esta correspondencia entre macro y microcosmos dista de un ser mero reflejo pasivo entre estructuras. El hombre, al descubrir y formular leyes, desequilibra esa relación y asume un papel destacado. Como consecuencia de esta actitud dominante, aparece ahora entre el macrocosmos y el microcosmos un modelo cultural elaborado por el hombre en base a leyes y conceptos. Es este modelo cultural el principal responsable de la visión deformada que tiene de sí mismo y del mundo, dado que se interpone entre el macrocosmos y el microcosmos. El modelo cultural contiene la totalidad del conocimiento colectivo del mundo, estando en primer lugar las leyes de la naturaleza, y por ser el hombre su gestor, queda planteado un problema de la preeminencia de las premisas culturales. Con el fin de dejar debidamente aclarado este problema, desarrollaremos previamente algunos conceptos de los cuales tendremos que valernos muy pronto. Ante todo, convendrá saber qué entendemos por ley de naturaleza. Sin entrar en complicaciones, podemos afirmar que una ley de la naturaleza es la cuantificación matemática de una relación significativa entre aspectos o magnitudes de un fenómeno. Aclaremos esta definición. Dado un fenómeno, es posible que por la observación y por la experimentación empírica lleguemos a diferenciar ciertos aspectos del mismo. Si de entre los varios aspectos que se destacan, algunos de ellos resultan como relacionados significativamente entre sí, y si esta relación posee probabilidad estadística, es decir, se repite un número grande de veces o es permanente, entonces puede enunciarse una ley de la naturaleza. Para ello hace falta que los aspectos del fenómeno puedan reducirse a magnitudes, de tal modo que la relación significativa se reduzca también a relación entre magnitudes, o sea, a función matemática. Las leyes de la física se han deducido de manera semejante. El concepto de ley de naturaleza que hemos expuesto es moderno y apunta a controlar el fenómeno antes que a explicarlo. Siguiendo la tendencia actual que subordina lo científico a lo tecnológico. Tenemos así fenómenos regidos por leyes eminentes a las que no solo aceptamos como determinantes, sino que las incorporamos indisolublemente al propio fenómeno, olvidando o simplemente ignorando que se trata de cuantificaciones racionales. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando advertimos el fenómeno de un objeto que cae y afirmamos que tal cosa ha ocurrido porque actuó la ley de la gravedad. Aquí, la ley de la gravedad es eminente y aunque sabemos que existen otras leyes, las que intervienen también, pero con menor intensidad, creemos ciegamente que el objeto en su caída obedece a la ley de Newton y que esta ley de la naturaleza ha sido causa de su desplazamiento. Sin embargo, el hecho concreto es que el fenómeno no obedece a ley eminente alguna. El fenómeno simplemente ocurre y nada hay en él que apunte intencionalmente hacia una ley de la naturaleza, y menos aún una ley eminente. El fenómeno no es parte inseparable de una totalidad que llamamos la realidad o el mundo y que incluye en ese carácter a todos los fenómenos, los que ya han ocurrido y los que habrán de ocurrir. Por eso, en la realidad, los fenómenos simplemente ocurren.
sucediendo quizás a algunos que ya han ocurrido o simultáneamente con otros semejantes a él. El fenómeno es sólo una parte de esa realidad fenoménica que jamás pierde su carácter de totalidad, de una realidad que no se expresa en términos de causa y efecto para sostener el fenómeno. En fin, de una realidad en la cual el fenómeno acontece independientemente de que su ocurrencia sea o no significativa para un observador y cumpla o no con leyes eminentes. Antes de abordar el problema de la preeminencia de las premisas culturales en la evaluación racional de un fenómeno, conviene despojar a éste de cualquier posibilidad que lo aparte de la pura determinación mecánica o evolutiva, según el orden natural. Para ello estableceremos, luego de un breve análisis, la diferencia entre fenómeno de primer o de segundo grado de determinación, aclaración indispensable dado que las leyes eminentes corresponden siempre a fenómenos de primer grado. Para el gnóstico, el mundo que nos rodea no es más que la ordenación de la materia efectuada por el demiurgo en un principio y a la cual percibimos en su actualidad temporal. La sabiduría hiperbórea, madre del pensamiento gnóstico, va más lejos al afirmar que el espacio y todo cuanto él contenga se haya constituido por asociaciones múltiples de un único elemento denominado cuanto psicofísico de energía o unidad de energía UEBAC. Las UEBAC, que son verdaderos átomos arquetípicos conformadores o estructuradores de forma, poseen cada una un punto indiscernible mediante el cual se realiza la difusión panteísta del demiurgo, es decir, que merced a un sistema puntual de contacto polidimensional se hace efectiva la presencia del demiurgo en toda porción ponderable de materia, cualquiera sea su calidad. Esta penetración universal, al ser comprobada por personas en distinto grado de confusión, ha llevado a la errónea creencia de que la materia es la propia sustancia del demiurgo. Tal las condiciones vulgares de los sistemas panteístas o de aquellos que aluden a un espíritu del mundo o anima mundi, etc. En realidad, la materia ha sido ordenada por el demiurgo e impulsada hacia un desenvolvimiento legal en el tiempo, de cuya fuerza evolutiva no escapa ni la más mínima partícula y de la cual participa, por supuesto, el cuerpo humano. Hemos hecho esta exposición sintética de la física hiperbórea porque necesitamos distinguir dos grados de determinismo. El mundo, tal cual lo describimos recién, se desenvuelve mecánicamente orientado hacia una finalidad. Este es el primer grado del determinismo. Con otras palabras, existe un plan a cuyas pautas se ajusta y a cuyos designios tiende el orden del mundo. La materia librada a la mecánica de dicho orden se halla determinada en primer grado, pero, como dicho plan se haya sostenido por la voluntad del demiurgo y su presencia es efectiva en cada porción de materia, según vimos, podría ocurrir que él, anormalmente, influyese de otra manera sobre alguna porción de realidad, ya sea para modificar teleológicamente su plan o para expresar semióticamente su intención, o por motivos estratégicos. En este caso estamos ante el segundo grado de determinismo. Podemos ahora distinguir entre un fenómeno de primer grado y un fenómeno de segundo grado, atendiendo al grado de determinación que involucra su manifestación. Debe comprenderse bien que en esta distinción el acento se pone sobre las diferentes maneras con que el demiurgo puede actuar sobre un mismo fenómeno. Por ejemplo, en el fenómeno de una maceta cayendo desde un balcón a la vereda, no podemos ver otra cosa que una determinación de primer grado. Decimos, actuó la ley de gravedad. Pero si dicha maceta cayó sobre la cabeza del virio despierto, podemos suponer una segunda determinación o, con rigor, una segunda intención y decimos, actuó la voluntad del enemigo. En general, todo fenómeno es susceptible de manifestarse en primer o segundo grado de determinación. Atendiendo a esta posibilidad, convendremos lo siguiente.
Cuando no se indique lo contrario por fenómeno, se entenderá aquel cuya determinación es puramente mecánica, es decir, de primer grado. En caso contrario, se aclarará de segundo grado. Solo nos falta, ahora que sabemos distinguir entre los dos grados del fenómeno, aclarar la afirmación que hicimos al comienzo de este análisis de que toda ley de la naturaleza, inclusive aquellas eminentes, describen el comportamiento causal de fenómenos de primer grado de determinación. Es fácil comprender y aceptar esto, ya que cuando un fenómeno interviene una determinación de segundo grado, el sentido natural del encadenamiento mecánico ha sido enajenado temporalmente en favor de una voluntad irresistible. En este caso, el fenómeno ya no será natural, aunque aparente serlo, sino que estará dotado de una intencionalidad superpuesta de neto carácter maligno para el viria. Por otra parte, el fenómeno de primer grado se manifiesta siempre completo en su funcionalidad, la cual es expresión directa de su esencia y a la que siempre será posible reducir matemáticamente a un número infinito de leyes de la naturaleza. Cuando el fenómeno de primer grado es apreciado especialmente por una ley de la naturaleza, la cual es eminente para nosotros, pues destaca cierto aspecto interesante. Es evidente que no tratamos con el fenómeno completo, sino con dicho aspecto del mismo. En tal caso, debe aceptarse el triste hecho de que el fenómeno solo será percibida en una ilusión. Mutilado sensorialmente, deformado nosiológicamente, enmascarado epistemológicamente, no debemos extrañarnos que los indoarios califican de maya, ilusión, a la percepción corriente de un fenómeno de primer grado. Plantearemos ahora un interrogante, cuya respuesta nos permitirá encarar el problema de la preeminencia de las premisas culturales. Basándonos en nuestras últimas conclusiones, si todo fenómeno de primer grado aparece necesariamente completo, por ejemplo, a las 6 a.m. sale el sol, ¿cuál es el motivo específico de que su aprehensión por intermedio del modelo científico o cultural nos impide tratar con el fenómeno en su integridad, circunscribiéndonos en torno de aspectos parciales del mismo? Por ejemplo, cuando decimos la rotación terrestre es la causa que ha producido el efecto de que a las 6 a.m. el sol se haya hecho visible en el horizonte este. En este último ejemplo, se hace evidente que al aplicar el fenómeno por una ley eminente, no hacemos más que referirnos a ciertos aspectos parciales, la rotación terrestre, dejando de un lado, no viéndolo, al fenómeno mismo, el sol. La respuesta a la pregunta planteada nos lleva a tocar un principio fundamental de la teoría epistemológica que dice: la relación eminente que advertimos entre aspectos de un fenómeno, cuantificable matemáticamente como ley de la naturaleza, se orienta en la preeminencia de premisas culturales a partir de las cuales la razón modifica nuestra percepción del fenómeno en sí. Cuando efectuamos una observación científica de un fenómeno, las funciones racionales se tornan preeminentes a cualquier percepción, destacando con eminencia aquellos aspectos interesantes o útiles y desluciendo el resto del fenómeno. De este modo, la razón opera como si enmascarara al fenómeno, previamente arrancado de la totalidad de lo real, y presentara de él una apariencia razonable y siempre comprensible en el ámbito de la cultura humana. Por supuesto que a nadie le importa que los fenómenos queden a partir de allí ocultos tras su apariencia razonable, no si es posible servirse de ellos, controlarlos y aprovechar su energía y dirigir sus fuerzas. Al fin y al cabo, una civilización científico-tecnológica se edifica sobre los fenómenos y aún contra ellos. ¿Qué importa si una visión racional del mundo recorta los fenómenos percibidos y nos enfrenta con una realidad cultural tanto más artificial cuanto más ciegos estemos? ¿Qué importa, repetimos, cuando tal ceguera nosiológica es el precio que debemos pagar para disfrutar de las infinitas variantes que en términos de gozo y confort ofrece la civilización científica? ¿Acaso acecha algún peligro que no podamos conjurar técnicamente,
Nosotros que hemos eliminado muchas y antiguas enfermedades, que hemos prolongado la vida humana y creado un hábitat urbano con lujo nunca visto. El peligro existe, es real y amenaza a todos aquellos miembros de la humanidad que poseen ancestros hiperbóreos. La sabiduría hiperbórea lo denomina fagocitación psíquica. Es un peligro de género psicológico y de orden trascendente que consiste en la aniquilación metafísica de la conciencia, posibilidad que puede concretarse en este o en otro mundo y en cualquier tiempo. La destrucción de la conciencia sucede por fagocitación demiúrgica, es decir, por asimilación del yo personal a la sustancia del demiurgo. Cuando tal catástrofe ocurre, se pierde completamente toda posibilidad de transmutación y regreso al origen. Ya hemos hablado sobre la dramática alternativa que debe enfrentar el Virya y volveremos a hablar extensamente en el libro 4. Sin embargo, conviene repetir que es la confusión el principal impedimento para la transmutación del Virya en sí de inmortal, y a la confusión permanente contribuye la ceguera noseológica que mencionábamos antes, producto de nuestra moderna mentalidad racionalista. Vivimos según las pautas de la cultura occidental, la cual es materialista, racionalista, científico-tecnológica y amoral. Nuestro pensamiento parte de premisas culturales preeminentes y condiciona la visión del mundo, tornándola pura apariencia, sin que lo notemos o tengamos idea de ello. La cultura entonces nos mantiene en la confusión, nos impide orientarnos, marchar hacia el centro de la reintegración psíquica, transmutándonos en siddhas. ¿Es por casualidad que tal cosa sucede? Lo hemos dicho muchas veces. La cultura es un arma estratégica, hábilmente empleada por quienes desean la perdición de la herencia hiperbórea. Cuando se realiza la crítica de la moderna cultura urbana del occidente cristiano, suelen detallarse los males que ésta provoca en algunos individuos: la alienación, la deshumanización, la esclavitud al consumo, la neurosis depresiva y su reacción, la dependencia a diversos vicios, desde la narcosis hasta la perversión al sexo, la competencia despiadada, motivada por oscuros sentimientos de codicia y ambición de poder, etc. La lista es interminable, pero todos los cargos omiten deliberadamente lo esencial, haciendo hincapié en males externos al alma del hombre, originados en imperfecciones de la sociedad. Como complemento de esa falacia, se argumenta que la solución, el remedio para todos los males, es el perfeccionamiento de la sociedad, su evolución hacia formas de organización más justas, más humanas, etc. La omisión radica en que el mal, el único mal, no es externo al hombre, no proviene del mundo, sino que radica en su interior, en la estructura de una mente condicionada por la preeminencia de las premisas culturales que sustentan el raciocinio y que le deforman su visión de la realidad. La sociedad actual, por otra parte, ha logrado judaizar de tal modo al hombre corriente que le ha transformado, milagro que no puede ni soñar la biología genética a su vez, en un miserable judío, ávido de lucro, contento de aplicar el interés compuesto y feliz de habitar un mundo que glorifica la usura. Ni qué decir que esta sociedad, con sus millones de judíos biológicos y psicológicos, es para la sabiduría hiperbórea solo una mala pesadilla, la cual será definitivamente barrida al fin del Kali Yuga por el Wilderser. Hemos puesto de manifiesto el hecho de que una ley de la naturaleza se origina en ciertas relaciones que el juicio racional establece entre aspectos significativos de los fenómenos. Nuestro propósito es dejar en claro que, aunque dichos aspectos pertenecen verdaderamente al fenómeno, la relación que dio lugar a la ley eminente ha sido creada por la razón y de ningún modo puede atribuirse al fenómeno mismo. La razón, apoyada en premisas culturales preeminentes, utiliza al mundo como modelo proyectivo o de representación, de modo que un fenómeno cualquiera exprese correspondencia con una concepción intelectual equivalente.
De este modo, el hombre se sirve de conceptos racionales del fenómeno que guardan una débil vinculación con el fenómeno en sí, con su verdad. Al efectuar razonamientos y análisis sobre la base de tales conceptos, se suma el error y el resultado no puede ser otro que la paulatina inmersión en la irrealidad y la confusión. Este efecto es buscado por el enemigo, lo hemos dicho. Veremos luego cuál es el modo de evitarlo que enseña la sabiduría hiperbórea. Al mencionar anteriormente el principio hermético, dijimos que todas las leyes del macrocosmos se reflejaban en leyes equivalentes del microcosmos. Pero las leyes de la naturaleza del macrocosmos no son sino representaciones de un modelo matemático originado en la mente humana, es decir, en el microcosmos según hemos analizado. En el proceso que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren elementos de dos fuentes principales, los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Los principios matemáticos son arquetípicos, provienen de estructuras psicobiológicas hereditarias. Cuando aprendemos matemáticas, por ejemplo, solo actualizamos conscientemente un número finito de sistemas formales que pertenecen al ámbito de la cultura, pero los principios matemáticos no son en verdad aprehendidos, sino descubiertos, pues constituyen matrices básicas de la estructura del cerebro. Las premisas culturales preeminentes surgen de la totalidad de los elementos culturales, aprendidos a lo largo de la vida, que obran como contenido consciente o inconsciente de las memorias y registros, y a los cuales acude la razón para formular los juicios. Por razón entendemos aquí a un operador que relaciona distintos elementos de acuerdo a una cierta lógica. El operador es hereditario. La lógica, es decir, el modo convenido de operar, es cultural. Depende de reglas y principios sociales, éticos, morales, etc., y se halla muy ligada a la estructura lingüística propia, al idioma natal. La distinción que hemos hecho entre principios matemáticos y premisas culturales preeminentes, como dos fuentes principales que intervienen en el acto mental de formular una ley de la naturaleza, nos va a permitir exponer una de las tácticas más efectivas que emplea el demiurgo para mantener a los virias en la confusión y la manera que los siddhas tratan de contrarrestarla, induciendo carismáticamente a estos a descubrir y aplicar la ley del cerco. Por eso hemos insistido tanto en el análisis, porque nos hallamos ante uno de los principios más importantes de la sabiduría hiperbórea y también uno de los secretos mejor guardados por el enemigo. Cuando se conoce el principio que dice «para la sinarquía la cultura es un arma estratégica», suele pensarse que el mismo se refiere a la cultura como algo externo, propio de la conducta del hombre en la sociedad y de la influencia que ésta ejerce sobre él. Este error proviene de una incorrecta comprensión de la sinarquía, a la cual se supone será una mera organización política, y del papel que ella juega en el plan del demiurgo terrestre Jehová Satanás. La verdad es que el viria procura orientarse hacia el origen y no lo consigue por el estado de confusión en que se halla. A mantenerlo en ese estado contribuye la cultura como arma estratégica enemiga, pero si este ataque proviniera solamente de lo exterior, es decir, de la sociedad, bastaría con alejarse de ella, con hacerse ermitaño, para neutralizar sus efectos. Sin embargo, está suficientemente comprobado que la soledad no basta para evitar la confusión y que, por el contrario, ésta suele aumentar en el retiro más hermético, siendo muy probable que por ese camino se pierda la razón mucho antes que encontrar el origen. Son los elementos culturales interiores los que confunden, desvían y acompañan al viria en todo momento. Es por eso que el yo consciente de liberarse previamente del obstáculo que imponen los elementos culturales si pretende salvar la distancia que los separa del bril. Un yo despojado de toda moral, de todo dogma, indiferente a los engaños del mundo, pero abierto a la memoria de sangre, podrá marchar gallardamente hacia el origen
y no habrá fuerza en el universo capaz de detenerlo. Es una bella imagen del Virya que avanza intrépidamente, envuelto en el furor guerrero, sin que los demonios consigan detenerlo. Siempre la presentamos, pero se preguntará, ¿cómo es posible adquirir tal grado de pureza? Porque el estado normal del Virya en esta etapa del Kali Yuga es la confusión. Explicaremos ahora, en respuesta a tan sensata pregunta, la táctica de los Siddhas para orientar a los Viryas perdidos y neutralizar el efecto de la cultura sinárquica.